Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido o bienvenida a Yo Que Sé Media. Soy Dani y en este vídeo voy a mostrar un esquema teórico de los diferentes estados del yo que podemos transitar mientras estamos meditando o por lo menos mientras estamos poniendo atención al proceso interno de creación de realidad. Este esquema lo he basado en mi propia experiencia y en conocimientos, en conceptos de otras personas que hablan de la espiritualidad o de la vida. Y bueno, en definitiva, pues a mí me han salido estos tres puntos en un esquema completamente teórico. Quiere decir que no lo tomes al pie de la letra, pero resulta de gran utilidad presentar conceptos dicotómicos o absolutistas cuando se hacen modelos teóricos, puesto que es más fácil comprender la realidad de esta manera. Y aunque divida aquí en tres partes los estados del yo, lo cierto es que los tres ocurren simultáneamente y podemos, según el punto de vista que adoptemos, identificarnos en uno u en otro. El primero de los tres estados del yo lo he catalogado como el yo ordinario. Este estado de conciencia sería en el que pasamos normalmente el 90% de nuestro día a día. Incluso las personas que son meditadoras o que están entregadas a la espiritualidad, pues pasan la mayor parte del tiempo en este estado en el cual somos, por así decirlo, víctimas de nosotros mismos, somos víctimas de la vida y percibimos que no hay una separación entre lo que observamos o la vida que experimentamos y nuestra propia esencia. En este estado de conciencia y debido a la emisión del cerebro de ondas beta constantemente, vamos a parar nuestra atención al exterior constantemente, a objetos, a personas, a situaciones. Vamos a también estar atrapados en el tiempo, en el pasado y en el futuro, de manera en que vamos a ser incapaces de permanecer viviendo nuestra vida, por así decirlo, en el tiempo presente. Y constantemente vamos a estar proyectándonos hacia el futuro, reaccionando con deseo frente a la situación que estamos viviendo, de manera más o menos explícita. Y este deseo, esta reacción con deseo de una experiencia diferente a lo que es, nos va a generar ansiedad, porque vamos a estar constantemente queriendo escapar de lo que somos, de lo que estamos siendo y experimentando, avanzándonos, proyectándonos hacia el futuro, generando estados de ansiedad. Y si, por el contrario, lo que hacemos es recordar, es decir, vincularnos al pasado, vamos a estar generando constantemente sentimientos depresivos. Si continúa esta pauta de identificarte constantemente con los pensamientos que se dirigen hacia lo que fue un día o lo que fuiste o lo que sucedió, lo que va a suceder es que vas a generar sentimientos de tristeza, de melancolía y vas a incorporarlos como parte de tu identidad. Entonces, en un estado ordinario puedes tener un ego más o menos positivo, pero siempre vas a estar basándote en el ego. El ego, como he dicho, se basa en el pasado y en el futuro y además está basado también en el cuerpo. En el estado de conciencia ordinario, como he catalogado, el cuerpo soy yo y la mente soy yo. Y no hay una separación entre la conciencia y el cuerpo y la mente. De manera en que todo lo que sucede lo veo como real y como absoluto y no hay esa conciencia de lo que está sucediendo. Simplemente soy literalmente lo que está sucediendo. De manera, por ejemplo, que si alguien nos insulta, nosotros vamos a reaccionar, por ejemplo, con enfado delante de ese acontecimiento, porque no somos capaces de ver esa diferencia entre lo que le pertenece a otra persona y lo que nos pertenece a nosotros. Por lo tanto, estamos completamente vinculados con el exterior. En el primer estado de conciencia, en el yo ordinario, siempre vamos a estar volcados en el exterior, en las cosas, en los objetos, en las situaciones, en las personas, completamente el 90% del tiempo. Y vamos a reaccionar, como comento, con deseo o con rechazo, que son las dos únicas maneras implícitas en las que podemos reaccionar escapando del momento presente. Por lo tanto, no vivimos nuestra vida en el presente mientras estamos condicionados por este estado de conciencia que he llamado yo ordinario.
que está viviendo atrapado entre el pasado y el futuro mediante mecanismos inconscientes, de creencias inconscientes, que van surgiendo en el presente, pero en el presente condicionado. Por lo tanto, lo que somos, bajo este estado de conciencia, somos programas, somos programación vieja, obsoleta, programación del mundo, cosas que hemos aprendido, que nos han dicho, autoconcepto basado en el pasado, en el futuro. Todo eso es lo que va emergiendo y lo que va determinando nuestra experiencia en el presente, un presente condicionado. Como digo, podríamos llamar el estado de conciencia del 3D. Este estado está condicionado por las 3 dimensiones, por lo tanto estamos atrapados en el tiempo y en el espacio y nuestra identidad se va a vincular con este tipo de experiencias. En este estado de conciencia el cerebro va a trabajar con ondas beta. Las ondas beta nos van a dirigir la atención siempre al exterior y nos va a activar mecanismos de supervivencia, se van a segregar hormonas del estrés como el cortisol o la adrenalina y van a basar siempre nuestra actuación en mecanismos de defensa, de huida, de lucha, mecanismos de supervivencia. Entonces nuestro sistema nervioso simpático va a estar activado constantemente y vinculando nuestra respuesta al exterior, tratando de defendernos ante las amenazas, puesto que estamos actuando bajo un sistema biológico. ¿Sí? Y este sistema biológico que nos protege de posibles amenazas que hoy en día no existen en la mayoría de las situaciones, sino que probablemente más del 90% de las situaciones en las que intentamos defendernos son situaciones que realmente no existen en la vida real y están siendo generadas por nuestra imaginación. Y esta imaginación inconsciente, como vengo diciendo, viene del pasado, del futuro, de la programación que hemos absorbido, ¿no? Entonces eso se manifiesta en el presente y estamos vinculando nuestra identidad con lo que sucede, sin dejar ese margen de separación para entender qué está sucediendo en nuestra vida, ¿no? Entonces lo que hacemos directamente es pegarnos a la experiencia que estamos teniendo. De la misma manera, por ejemplo, cuando tenemos una relación de amor tóxica, como se suele llamar, cuando tu pareja, por ejemplo, hace un comentario hostil a ti, enseguida reaccionas. Entonces entráis en una especie de bucle, por si te ha pasado alguna vez, en el que pues ya no os escucháis, ya no os respetáis, ya no hay salida, ya no hay solución y vais cayendo en un bucle en el cual el amor, el respeto y la unidad se van perdiendo. Pero en cierta medida sí que hay una sensación de unidad, puesto que no hay margen de libertad con la acción o la reacción que estamos siendo, ¿no? Que estamos activando en ese momento determinado. En este estado de conciencia del yo ordinario, la mente te usa. La mente te usa. Tú no tienes control sobre la mente y la mente dirige tu experiencia de manera inconsciente, como estamos comentando. No hay punto de libertad. Somos víctimas en este estado de las circunstancias, del entorno y de lo que nuestra mente nos está diciendo que es real. En este punto las cosas funcionan así y es el estado ordinario de conciencia. Hay gente con más suerte y tiene un ego más positivo, su autoconcepto es más positivo, más constructivo y la vida se le hace más llevadera. Luego hay gente que tiene que hacer mucho más esfuerzo en averiguar qué está sucediendo porque su ego tiene un sesgo más negativo, por lo tanto puede tender a la depresión, a la ira, a la frustración, a la culpa, a la rabia, emociones más densas. Y por cierto, en el yo ordinario, en este estado, las emociones son lo que prima. Las emociones y el pensamiento reactivo. Se activan mecanismos emocionales a través de detonantes inconscientes, sí, por la programación, que van a hacer que constantemente estemos experimentando emociones. La segunda de estas 3 etapas o 3 estados del yo lo he llamado el despertar. Y puesto que no es el estado final, sí que es el estado en el que nos damos cuenta de todo lo que sucede en el estado ordinario de conciencia. Y eso es realmente lo más importante, independientemente de qué estadio, en qué momento de tu vida te encuentres, porque la conciencia
es lo que te va a liberar realmente. La verdad es lo que te va a liberar. Y para ver la verdad hay que poner atención. Por lo tanto, en este estado de conciencia que he llamado el despertar, la atención consciente es primordial porque nos va a aportar esa apertura a la experiencia, esa aceptación a todo lo que nos viene y nos va a desvincular de nuestra experiencia y vamos a dejar de reaccionar con rechazo o con deseo. Por lo tanto, vamos a poder encontrar esa vía neutra, esa vía del medio, en la cual empezamos a degustar cierta libertad. Empezamos a entender que estamos siendo gobernados por patrones inconscientes, empezamos a entender que todo lo que surge es una opción y que no es absolutista ni determinante, y empezamos a intuir que hay algo más allá de lo que en un principio pensábamos que era real. Por lo tanto, aunque suene un poco contradictorio, en esta etapa de despertar sí que sentimos esa separación entre lo que observamos y lo que somos, y el observador, puesto que somos conscientes, y esa conciencia abre un espacio en el cual dejas de vincularte con la experiencia directa que tiene tu cuerpo y que tiene incluso tu mente. Por lo tanto, puedes diferenciar tu identidad fundamental o tu identidad esencial del cuerpo y de la mente. Te vuelves un observador de los fenómenos que suceden en la conciencia. Entonces empiezas a comprender que tú no eres tanto tu cuerpo, no estás tan atado a las sensaciones físicas y tampoco a los pensamientos que van ocurriendo, y empiezas a entender que su origen viene de una programación y que esa programación está sustentada por unas creencias, las cuales están en el limbo, están activadas, pero que se pueden desactivar de un modo u otro y podemos estar generando otro tipo de experiencias. Por lo tanto, empezamos a ver ese margen, ¿sí? Entonces aparece también una sensación de control, pero también es una sensación de control aparente, porque estamos dando saltos a nivel de pensamiento. Por lo tanto, cuando estamos reaccionando, por ejemplo, con ira o con frustración, con tristeza, vamos a observar eso, por lo tanto nos vamos a desapegar. Pero inmediatamente va a surgir otra identidad psicológica que va a creer que está controlando lo que está sucediendo. Por lo tanto vas a decir, vale, ya entiendo lo que está pasando, ya controlo, entonces va a surgir el orgullo y te vas a identificar de alguna manera con eso también. Y vas a caer en otro patrón inconsciente y te va a devolver al estado ordinario de conciencia. Como decía al principio, no hay tanta separación entre el punto 1 y el 2, simplemente es una toma de conciencia de cómo se genera la realidad, de lo que está sucediendo, y con esta práctica pues vamos a ir comprendiendo la naturaleza de nuestra esencia y la naturaleza de la realidad, que como vamos a ver en el punto 3, pues no hay tanta distancia entre estos dos conceptos. En esta etapa del despertar, en este segundo estado de conciencia, nuestro cerebro empieza a trabajar con ondas alfa. Las ondas alfa nos dejan más margen a la creatividad y a la imaginación. Y esto sucede porque ya no estamos tan atados al cuerpo y nos volvemos más flexibles con el pensamiento, porque estamos detectando la trampa, estamos viendo que aquello que nos hacía esclavos ya no tiene tanta repercusión sobre nosotros y estamos devolviéndonos, de alguna manera, con esta toma de conciencia, el poder sobre nuestro propio sentimiento, nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, se empieza a detener la programación inconsciente. Empezamos a abrir espacio y podemos empezar a usar la mente como una herramienta. Entonces, en el primer punto hemos dicho que la mente nos usaba a nosotros y somos inconscientes y reaccionamos constantemente. En este punto del despertar nos damos cuenta de que estamos siendo gobernados por patrones inconscientes y por lo tanto ya empezamos a tener cierto margen de control y cierto margen de libertad para crear o para accionar respuestas distintas ante los estímulos que estamos recibiendo. En este punto, pues, ya no somos tanto víctimas de lo que experimentamos y empezamos a ser más los protagonistas. Empezamos a ver
que tenemos algo que ver con lo que nos está sucediendo y que tenemos cierto margen de maniobra en ello y que no estamos tan apegados a ello y simplemente permitimos que esas experiencias acudan, es decir, no vamos a dejar de experimentar, por ejemplo, un dolor, una sensación física o un pensamiento, pero vamos a distanciarnos, como comentaba, percibiendo esta diferencia entre el observador y lo que está siendo observado, dejando esa sensación de control o de aparente control sobre lo que está sucediendo en nuestra conciencia. Si vamos constantemente haciendo este ejercicio de darnos cuenta y estamos haciendo una implicación mental, estamos usando la mente para descubrir la mente, lo que sucede es que vamos a tener que aplicar apertura, vamos a tener que aplicar paciencia, vamos a tener que indagar en la verdad, nos va a tener que interesar realmente lo que estamos haciendo, porque si no la mente se va a distraer constantemente y te vas a conformar con lo primero que te venga, ¿sí? Y te vas a creer sin ningún tipo de dudas lo que tu mente te está diciendo en un momento dado. Bien, el tercer punto lo he llamado la iluminación. Quizás un concepto un poco grande para lo que quiero expresar, porque no es la realización absoluta y última de la conciencia, pero sí que es un punto en el que tú y en el que yo podemos acceder cuando hacemos una meditación más o menos profunda. De vez en cuando hay experiencias más profundas o menos. Lo importante es construir un hábito para que podamos permanentemente ser conscientes de todo esto que estamos comentando y de que al final encontremos esa verdad que emana de nosotros, esa conciencia no dual, esa conciencia de no separación, este estado de conciencia en el que eres presente, es decir, que ya no estás atado al pasado o al futuro, y en el momento en el que viene, porque como digo no son estados separados en realidad, pero si viene una sensación física, por ejemplo, que pues ya simplemente le das cabida absoluta y no tienes ningún tipo de reacción, ¿no? En este estado de conciencia, iluminado, entre comillas, en realidad no estás iluminado, pero estás mucho más iluminado de lo que estabas aparentemente hace un momento, pero continuando con este proceso de introspección vas a llegar a estados casi alterados de conciencia incluso, en el que vas a experimentar la separación de la conciencia y del cuerpo y de la mente, de manera en que incluso vas a perder la noción del cuerpo físico, ampliando tu conciencia más allá de tu cuerpo físico y de tus propios pensamientos. Por lo tanto, en este estado de conciencia se engloba todo, la mente expandida, la mente de la iluminación en este caso, pues comprende todo lo que está sucediendo en un momento, ¿sí? No hay separación, entonces se incluye todo. Por ejemplo, si se incluye cualquier sensación física, también se incluye todo con una aceptación incondicional e infinita. Por lo tanto, empezamos a entender de que el observador, de nuevo, y la experiencia que está teniendo no están separadas. Volviendo como al punto 1. En el punto 1 percibíamos lo mismo y hemos dicho que era como un amor tóxico, en el cual saltábamos cuando nuestra pareja nos decía cualquier cosa, de manera automática, no había cabida, ¿no?, a la escucha, a la comprensión. Bien, pues en este estado de conciencia, en el estado iluminado que he puesto yo, quizá me he pasado con ese nombre, pues ese amor ya sería un amor en el cual estamos conectados con sentimientos profundos de amor realmente, amor cósmico con todo lo que es, de paz, estados de alegría que emanan de dentro, ya no están, como en el primer punto, dependientes de lo que hay fuera, de las personas, de las situaciones, etc. Entonces no somos víctimas de lo que ocurre, porque podemos usar la mente a nuestro favor y entendemos nuestro potencial creador a través de la comprensión de cómo se genera esta realidad. Este entendimiento y esta comprensión va a hacer que alcancemos sentimientos profundos que están vinculados al alma y que son coherentes con este estado de conciencia 5D, que se suele decir, o 4D, en el cual hemos trascendido el espacio y el tiempo y nuestra conciencia no está más vinculada al cuerpo físico
y tampoco al pensamiento. Por lo tanto, se puede llegar a ampliar y puedes llegar a tener experiencias de expansión realmente. Algunas de esas experiencias se llaman samadhis, en las cuales tu yo deja de existir y empieza una expansión la cual aborda absolutamente todo, sin límites. La conciencia de iluminación no siente límites, ni del tiempo, ni del espacio, ni del cuerpo, ni de la propia mente con la cual fácilmente nos podemos identificar. En este estado de conciencia podremos integrar cada segundo que estamos experimentando. Es decir, que vamos a dar la bienvenida con una aceptación y una calma absoluta, sí, progresivamente. Eso es lo que tenemos que buscar, a no pelearnos con absolutamente nada, porque nada está separado de nosotros. Por lo tanto, si alguien nos viene y nos dice alguna cosa, escuchar, ¿no?, con toda la presencia, porque en este estado estaremos presentes, sobre todo cuando meditamos, podremos tener experiencias muy profundas. Luego en nuestro día a día, si hacemos práctica continua, vamos a entender estos mecanismos y los vamos a observar con mucha más facilidad. Somos conciencia, no somos pensamiento, no somos emoción, pero en cambio sí que empezamos a tener cierto control, cierto margen de maniobra sobre lo que sentimos. Y esos sentimientos vienen de la expansión de nuestro corazón energético, en realidad. Entonces, esa energía femenina, esa aceptación, esa ternura, esa compasión, es la energía femenina que emana del corazón. Y eso sucede cuando estamos en contacto con un ser expandido, con un estado de conciencia iluminado. Entonces, el corazón se amplía y ese campo electromagnético que estamos expandiendo da cabida a absolutamente todo, todo. Y cuando digo todo, es todo, ¿no? Eso lo vas a ir sintiendo, ¿no? Lo vas a ir sintiendo si tienes experiencias meditativas de este tipo. Por lo tanto, con el corazón abierto y activado, en el cual no nos tenemos que defender de nada, porque nada es una amenaza. En el punto 1 hemos visto que todo eran amenazas porque estamos vinculando nuestra reacción al mundo exterior y basados en un mecanismo de supervivencia. En este estado iluminado, nosotros ya no estamos identificados con el cuerpo, por lo tanto no hay que defenderlo, ya no estamos identificados con la mente, ni estamos atados a patrones de creencias o pensamientos recurrentes. Todo es nuevo, todo nace desde dentro y bueno, como insisto, que no es que 1, 2 y 3, estos procesos se dan de manera simultánea, pero es verdad que cuando llevamos cierto tiempo atendiendo a este proceso, pues vamos a poder entrar poco a poco en el estado de iluminación. Joder, es que me he pasado con este estado. En vez de iluminación, sí que vamos a poder acceder a estados en los cuales se activan nuestros cuerpos sutiles. Entonces, como ya no nos estamos tan apegados al cuerpo ni a la mente, empezamos a sentir la vibración e incluso la luz. Y cuando tenemos pequeños insights o comprensiones, vamos a ver que ¡pum!, de repente hay luz a nuestro alrededor y es la esencia, en nuestro alrededor y en nosotros. Y todo va unido, no hay separación. La mente y el cuerpo también ahora se perciben como una unidad. Si vuelve algún patrón viejo, si viene algún pensamiento, si viene alguna sensación corporal, en este estado de conciencia simplemente suma. En este estado de conciencia no nos separa, suma, se incluye y se trasciende. Cada segundo viene siendo sentido por la conciencia de alguna manera y nuestro yo pequeño, nuestro ego, nuestro yo individual, se va difuminando, se va disolviendo en esta conciencia ampliada en la cual, pues, lo que hemos comentado en el punto 1 va perdiendo sentido, va perdiendo realidad y vamos experimentando sentimientos más hermosos, ¿sí? Gratitud, alegría, amor. Estos sentimientos no los vamos a poder sentir de ninguna manera mientras nuestro cerebro esté activado con ondas beta.
En ese estado de conciencia, como hemos comentado al principio, no vamos a poder, porque nuestra biología y nuestra receptividad del cuerpo y de la mente no está capacitada, es decir, el formato físico no está capacitado para soportar las frecuencias a las que podemos aspirar en un estado de iluminación como el que comento. Por lo tanto, hay que dejar margen y tiempo físico, es decir, que es paradójico que tengamos que hacer una meditación que dura cierto tiempo para alcanzar un estado de no tiempo, ¿verdad que sí? Pero bueno, desde mi experiencia y supongo que desde la experiencia de muchos, pues este proceso es real y se tiene que ir haciendo para bajar las defensas de la mente, para bajar la atención compulsiva a estímulos irrelevantes en este estado de conciencia final, de iluminación, que no es el final, ni mucho menos, pero vamos a sentir que ya no estamos atados a lo que creíamos que éramos. Las emociones van a cesar y se van a experimentar otro tipo de sentimientos vinculados al alma, no vinculados al cuerpo ni vinculados a una identidad ficticia que en principio pues, podemos interpretar, ¿no? En este estado todo tiene cabida y esa amplitud va a generar sentimientos bonitos. Lo que sucede en este estado es que podemos también usar la mente, no solo el corazón ampliado, que da cabida a todo, sino que podemos hacer un esfuerzo consciente de concentración para utilizar la mente en virtud de estados virtuosos, precisamente. Por ejemplo, poner nuestra concentración en la felicidad de toda la humanidad directamente o de nuestra propia comunidad. Entonces, haciendo este ejercicio de concentración con el corazón abierto, vamos a sentir que nuestra paz interior se expande y que contagia a todos los seres de alrededor, ¿sí? Este estado de conciencia viene vinculado con el plan divino, digamos que con el plan que nuestro alma ha venido a hacer aquí a la tierra. Y sentir esta conexión pues nos va a hacer sentir realizados realmente. Vamos a encontrar eso que desde el ego estábamos buscando y que el ego jamás va a poder encontrar. El ego solo busca, el ego es pura insatisfacción, no puede encontrar nada que le sacie, siempre está deseando y rechazando la experiencia que tiene enfrente, por lo tanto no es posible sentir este tipo de sentimientos vinculados al alma cuando simplemente estamos juzgando en base a nuestro condicionamiento inconsciente la experiencia que estamos teniendo. Entonces, cuando trascendemos eso, ya vamos a entrar en lo que es nuestro cometido divino, ¿no? Nuestra esencia última, la luz del ser que yo soy, o que nosotros somos en este punto, ya que todos somos uno, todos estamos unidos, ¿no? En este punto es asumir plena y absoluta responsabilidad sobre la experiencia que estamos teniendo. Hay diferentes caminos, hay diferentes técnicas para llegar a este estado iluminado que en el fondo todos deseamos porque no queremos sufrir, aunque haya ciertos patrones que nos llevan a sufrir y el ego justificar ese sufrimiento y entenderlo como algo necesario y irreparable y que nos ha tocado, ¿no? Cuando llegas al estado de iluminación puedes tener experiencias muy profundas y pueden transformar realmente cómo vives luego tu día a día. Después, en tu estado ordinario de conciencia, en el cual he comentado que pasamos aproximadamente un 90% de nuestro tiempo, pues las experiencias que vamos a tener pueden ser realmente transformadas en este estado de iluminación en el cual estamos en conexión con nuestro inconsciente profundo a través de las ondas gamma y ondas delta, incluso de nuestro cerebro, porque ahí es donde tenemos acceso al motor que está construyendo la realidad y ahí es donde podemos manipular a través de la conciencia qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos vivir y en definitiva pues cómo queremos sentirnos, ¿no? Y dejarnos de proyectar esos sentimientos que ya forman parte de ti, pues en otra persona, en otra situación, en el pasado o en el futuro. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado este esquema, este marco teórico que he construido
y que te pueda ser utilidad para identificarte, para encontrarte, para tener un mapa, para ir escalando en esta escalada, si es que se puede llamar, de la conciencia. Muchas gracias por ver este vídeo. Puedes suscribirte a este canal si quieres. Soy Dani, encantado de conocerte y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!